vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. La cruz es mi alegría, no mi pena. Es el título del documental que narra la vida de Pablo María de la Cruz, conocido como Fray Pablo, fallecido en 2023 tras 6 años lidiando con un sarcoma de Ewing. Estrenada este 16 de enero en Salamanca, la cinta cuenta con los relatos de familiares, amigos, sacerdotes, frailes y monjes que le conocieron y que dan fe de cómo, para el joven, la muerte y la enfermedad terminaron siendo motivo de virtud, crecimiento interior e incluso regocijo. Por el sufrimiento en la enfermedad me encontré con Dios y por la muerte en la enfermedad me iré con Él. Y eso me hace inmensamente feliz, decía. La producción llega 2 años y medio después del fallecimiento del joven salmantino de 21 años. Tanto él como su vida y familia cambiaron para siempre con el diagnóstico, que desencadenó un doloroso proceso de hospitales y recaídas, pero también de transformación interior y encuentro con Dios. La diócesis de Salamanca, a la que pertenecía el joven, recoge cómo la jornada de este 16 de enero, lejos de cerrarse con una despedida, sigue abriendo caminos en torno al legado de Fray Pablo. El estreno de la cinta fue una muestra de ello, dando la oportunidad a sus padres de conversar sobre la vida y enfermedad de su hijo, de la transformación espiritual que vivió y de cómo su legado se mueve todavía hoy entre muchos que ni siquiera lo conocieron. Pablo, el pequeño de 5 hermanos, es recordado por su madre, Mari Carmen, como un chico como cualquier otro, con amigos, colegio, vida de familia y fe vivida en comunidad. Si para ella el diagnóstico del sarcoma de Ewing le haría aprender a sostener a un hijo enfermo, para Ricardo, su padre, le llevaría a ser plenamente consciente de cómo la mirada del joven cambiaba en torno al dolor y al sufrimiento. Ricardo cuenta que al principio Pablo no era plenamente consciente de la gravedad. El pronóstico inicial parecía esperanzador y él afrontó aquella etapa apretando los dientes, como un paréntesis duro antes de volver a la normalidad. Y sin embargo, la convivencia con el sufrimiento fue cambiando la mirada del joven. Pablo decidió ponerle buena cara al cáncer, primero casi como una máscara para no hacer sufrir, sobre todo a su madre, y después como una actitud que terminó siendo real. Con la reaparición del cáncer, en torno al año después de la última sesión de quimioterapia, le siguió una primera reacción de rebeldía, enfado con Dios, huida y vacío. Tras una profunda conversación con su padre, Pablo aceptó ayuda y comenzó una búsqueda cuya primera parada tuvo lugar en un relevante hallazgo. Aunque él se sintiera perdido, veía que a otros el cristianismo sí les sostenía y no quiso romper con esa fe. Su padre lo decía tal cual: Dios es un Dios celoso. Al final optó por el cristianismo. En el relato aparece una figura clave, el acompañamiento espiritual, así como otras experiencias concretas que le hicieron encontrarse con Jesucristo, especialmente en la Eucaristía. Ricardo habla de un enamoramiento que fue a más con rapidez, adoración, oración diaria, una fe ya adulta no heredada. Pablo, dice su padre, estaba enamorado de Jesucristo hasta las trancas. Esa fe adulta adquiriría una expresión propia tras la 5ª recaída, cuando el joven adquirió una nueva forma de mirar el dolor. La cruz es mi alegría, no mi pena, decía. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Rusia, en la Catedral Católica de Moscú, se reza por la unidad de los cristianos. Bangladesh, peregrinación a Santuario Mariano. Corea, símbolos de la JMJ 2027, comienzan su peregrinación por las diócesis. Turquía, arqueólogos descubren un fresco primitivo que representa a Jesús. Pasaremos después a las noticias nacionales. Piden a la RAE que incluya el término cristianofobia en su diccionario. Hermandad de San Antonio Abad recibe el título de Real por el rey Felipe VI. Los colegios de Atendis de Huelva sufragarán la educación de Cristina. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. León XIV recupera la bendición de los corderos en Santa Inés. El Papa celebrará la misa del Jueves Santo en San Juan de Letrán. Catequesis sobre la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. La unidad no es una utopía, solo un hecho real puede permitir superar las divisiones. Así ha hablado el arzobispo de la Madre de Dios en Moscú, Monseñor Paolo Pezzi, el martes 20 de enero durante el momento de oración organizado en la Catedral Católica en el marco de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, del 18 al 25 de enero. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es un desafío, ante todo para nosotros los católicos, porque rezar por la unidad solo es posible si nosotros ya hacemos de algún modo experiencia de esta unidad en Cristo, ha dicho el arzobispo en diálogo con la agencia Fides. Para hacer
hacer experiencia de ella, ha afirmado, es necesario experimentar el amor de Cristo, el amor que, donado por el Padre, unía a Jesús y a los discípulos, así como a todos los que creerán por la palabra de los apóstoles. En segundo lugar, es un desafío para la sociedad. Si vivimos este amor, esta unidad, entonces se difunde, y si se difunde, no es posible permanecer indiferentes, es necesario tomar posición. Y las posiciones pueden ser dos: acoger esta unidad y así se crean relaciones y puentes, o bien rechazarla llegando a violencias y persecuciones. Esto sucede cuando no se acepta el hecho de que Dios se inmiscuye en la realidad humana. En cambio, la unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo puede ser experimentada incluso en medio de fealdades, conflictos y divisiones, haciendo posible dar testimonio del amor en medio de todo esto. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos se celebra en el hemisferio norte entre el 18 y el 25 de enero y en el hemisferio sur, donde enero es periodo de suspensión de verano, en otras fechas variables. Los textos de referencia para las celebraciones de 2026 han sido preparados por el Departamento para las Relaciones Interconfesionales de la Iglesia Apostólica Armenia. El tema para la Semana de Oración de 2026 fue tomado de la carta de San Pablo a los Efesios. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que Dios os ha llamado. Miles de peregrinos se reunieron en un santuario mariano del norte de Bangladesh el 16 de enero para dar gracias a la Virgen María por haber protegido a los habitantes del lugar durante la Guerra de Independencia de 1971. La peregrinación anual en la aldea de Navai Batala, en la diócesis de Rajshahi, culminó una novena de 9 días con una misa presidida por el obispo Sebastián Tudu de Dinajpur. Recuerda el momento en que durante la guerra por la independencia de Bangladesh de Pakistán, soldados pakistaníes rodearon la iglesia del pueblo, pero se marcharon sin causar daño a quienes estaban dentro. No es cierto que la Madre María no escuche las oraciones de las personas, dijo el obispo Tudu en su homilía. El pueblo de Navai Batala ya ha recibido la gracia de la Madre María. Durante la Guerra de Independencia de 1971, confiaron en ella para salvar sus vidas, y la Madre María realmente protegió a los devotos en los brazos de su amor. Durante la Guerra de Independencia de Bangladesh en 1971, tropas pakistaníes, apoyadas por razakars locales, bangladesíes que se oponían a la independencia, llegaron a Navai Batala para capturar a combatientes independentistas. Los pobladores habían acordado que si ocurría un ataque, se reunirían en la iglesia al sonar la campana y rezarían a María. Cuando llegaron más de 100 soldados pakistaníes, los aldeanos, tanto cristianos como hindúes, se refugiaron en la iglesia. Las tropas los rodearon y ordenaron a algunos que atacaran, pero los hindúes no pudieron cumplir la orden. Entonces los soldados apuntaron sus armas contra los aldeanos. Nadie huyó. Continuaron rezando y por razones desconocidas, las tropas pakistaníes se retiraron sin disparar un solo tiro. Desde entonces los habitantes han expresado su gratitud a la Virgen María mediante oraciones anuales en el lugar. Muchos de los aldeanos hindúes posteriormente se convirtieron al cristianismo. El 16 de enero de 2004, el entonces obispo de Rajshahi, Paulinus Costa, declaró a Navai Batala, una zona de mayoría indígena situada a unos 300 kilómetros al norte de Dhaka, como lugar de peregrinación. Desde entonces, la celebración anual ha ido adquiriendo mayor solemnidad. Los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, JMJ, comenzaron este 21 de enero su peregrinación por las 15 diócesis de Corea del Sur, como parte de la preparación para el evento mundial que tendrá lugar en la capital, Seúl, en el 2027. Estos símbolos son la cruz de la JMJ y una réplica del icono de la Salus Populi Romani, la imagen mariana cuyo cuadro original se custodia en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. La cruz mide 3,8 metros de altura y fue elaborada para el Año Santo de 1983. En el año 2000, San Juan Pablo II introdujo también el icono de la Salus Populi Romani, como símbolo de la presencia de María entre los jóvenes. Ambos símbolos retornaron a Corea del Sur en diciembre de 2025, después de haber peregrinado por 9 países, incluyendo la capital italiana con ocasión del Jubileo de los Jóvenes. Previa al inicio del recorrido, la Archidiócesis de Seúl celebró el 20 de enero una ceremonia en la Catedral de Myeongdong, en la que también estuvieron 15 esculturas del logotipo de la JMJ, que serán entregadas a cada una de las diócesis. La ceremonia fue presidida por el arzobispo local, Monseñor Peter Sun Taich Chung.
La escultura, que lleva el nombre de cada diócesis, recordará a todos los que se preparan para este evento su vocación y las gracias recibidas, indicó el prelado. El diseño de la escultura es obra del joven voluntario Jung Hoon Cho. La archidiócesis indicó que si bien las dimensiones varían ligeramente según la diócesis, cada escultura mide aproximadamente 1.500 milímetros de ancho y 800 milímetros de alto. Las 15 esculturas se enviarán a diócesis de todo el país, sirviendo como símbolo de comunión y unidad dentro de la Iglesia en Corea y apoyando diversos eventos diocesanos y parroquiales durante la peregrinación. La JMJ Seúl 2027 tendrá lugar del 3 al 8 de agosto de 2027 con el lema «Tengan valor, yo he vencido al mundo». De esta manera, Corea del Sur será el segundo país asiático en acoger una JMJ. El primero fue Filipinas en 1995, con el evento realizado en la capital, Manila. Un grupo de arqueólogos en Turquía ha descubierto un mural del siglo III que representa a Jesús como el buen pastor. El fresco, que se encuentra en un estado de conservación relativamente bueno, es la pieza central de una serie de pinturas murales halladas en una tumba subterránea en la necrópolis de Hisardere, cerca de la ciudad de Iznik, la antigua Nicea. En el año 325 después de Cristo, la ciudad fue sede del primer concilio de Nicea, un acontecimiento clave en el cristianismo primitivo convocado por el emperador Constantino. En este encuentro, líderes cristianos de distintas regiones del Imperio Romano debatieron y definieron cuestiones fundamentales de doctrina. Uno de los resultados de aquel concilio fue la formulación del credo niceno. El mural recién descubierto en Iznik muestra a Jesús como un joven vestido con una túnica sencilla, cargando una oveja sobre sus hombros. También porta una palma datilera, símbolo asociado en la antigüedad con la vida eterna y la resurrección. Otros elementos del conjunto pictórico incluyen la representación de una pareja aristocrática fallecida sobre una plataforma funeraria y una escena de banquete con servidores. No aparecen cruces en las imágenes, lo que coincide con el hecho de que los primeros cristianos solían evitar símbolos explícitos debido a la persecución que enfrentaban. Arqueólogos e historiadores consideran que el descubrimiento podría aportar nueva información sobre las prácticas funerarias, la iconografía y la vida cotidiana de las primeras comunidades cristianas, y ya se están planificando trabajos de restauración para preservar la obra. La Fundación Española de Abogados Cristianos inició una campaña que apoya una solicitud formal a la Real Academia Española, RAE, para la inclusión de la palabra cristianofobia en su diccionario. La iniciativa digital está dirigida al director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, y se fundamenta en la lógica de que lo que no se nombra no existe, y el hecho es que el diccionario de la RAE no recoge ninguna palabra que exprese la hostilidad y violencia que sufrimos quienes profesamos la fe en Cristo. Sin embargo, el diccionario de la RAE incluye las voces islamofobia, antisemita o antisemitismo, que son utilizadas con frecuencia en multitud de ámbitos. Por contra, argumentan desde abogados cristianos, a quienes empleamos con frecuencia el término cristianofobia, nos miran como a locos y radicales. ¿Acaso las profanaciones a nuestros templos, el derribo de nuestras cruces o las burlas públicas a nuestras tradiciones no son ataques? La Organización de Juristas defiende que el término cristianofobia se emplea actualmente de manera estable y documentada para designar la aversión, hostilidad, discriminación o violencia dirigidas contra personas cristianas, comunidades cristianas o el cristianismo por razón de su fe, así como contra sus símbolos, lugares de culto o manifestaciones públicas. La campaña justifica la inclusión del término en el diccionario para nombrar con precisión una realidad social y jurídica específica que no tiene una alternativa léxica equivalente en el diccionario de la RAE y cuya denominación sigue criterios ya consolidados en la obra académica para fenómenos análogos de intolerancia o discriminación. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subraya que desde hace años han alertado de la creciente hostilidad que sufren los cristianos en España y en todo el mundo, y denuncia que la cristianofobia es una realidad que no puede seguir ignorada, por lo que resulta imprescindible que la lengua española cuente con las herramientas necesarias para nombrar y denunciar este fenómeno de violencia. La Hermandad de San Antonio Abad de Valencia ha recibido oficialmente el título de Real, concedido por Su Majestad el Rey Felipe VI, en reconocimiento a su dilatada trayectoria histórica, su arraigo social y su constante labor de preservación de una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad.
La concesión ha sido comunicada mediante credencial oficial recibida el viernes 16 de enero de 2026 y está fechada en el Palacio de la Zarzuela el 9 de enero de 2026, atendiendo a la solicitud formulada por la propia hermandad. La noticia adquiere un significado especialmente simbólico al coincidir con la festividad de San Antonio Abad el 17 de enero, día grande para la hermandad y para miles de valencianos que participan cada año en la tradicional bendición de animales y en los actos festivos del barrio de la Zaidía. Este reconocimiento supone un hito histórico para la entidad, que atesora siglos de devoción, tradición y servicio a la ciudad de Valencia y pone en valor el trabajo constante realizado por generaciones de hermanos que han sabido mantener viva una celebración profundamente arraigada en la identidad cultural valenciana. Con la concesión del título de Real Hermandad de San Antonio Abad de Valencia se refuerza el prestigio institucional de una fiesta que es referencia en el ámbito de la tradición popular y la participación ciudadana, consolidando su proyección de futuro sin perder la esencia que la ha definido a lo largo de los siglos. Desde la Hermandad de San Antonio Abad se desea compartir esta distinción con todos, agradeciendo el respeto y el apoyo continuado hacia una celebración que forma parte del patrimonio vivo de la ciudad. Después del trágico accidente ferroviario en la región de Córdoba, la Guardia Civil se encontró con una niña de 6 años deambulando por las vías del tren. Había logrado salir por la rendija de un hueco tras el impacto. Caminaba sola, desorientada, preguntando por sus padres y por su hermano. No sabía que era la única superviviente de la familia. Sus padres, Cristina Álvarez y Félix Zamorano, y su hermano Pepe, de 12 años, habían fallecido en el fatal accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. La pequeña está ahora con sus abuelos. La familia Zamorano, natural de Punta Umbría, Huelva, volvía de Madrid. Habían pasado un fin de semana especial, un regalo de Reyes Magos, ver al Real Madrid y disfrutar juntos del musical El Rey León. Nadie podía imaginar que ese viaje terminaría convertido en tragedia. Según informaciones recogidas en los medios, los abuelos maternos y un tío de la menor se harán cargo de la custodia. Los abuelos se desplazaron de inmediato a Córdoba, donde se alojaron en un hotel cercano al hospital para estar junto a la niña en todo momento. Cristina permanece acompañada constantemente por su familia, arropada y protegida tras el golpe más duro que puede recibir una infancia. Cristina y su hermano Pepe asistían a los colegios Tierra Llana y Entre Pinos, centros del grupo Atendis, una institución educativa de inspiración cristiana cercana al Opus Dei. Según informaron Huelva Red y Huelva Información, desde el lunes siguiente al accidente, todos los colegios de Atendis celebraron misas y oraciones en memoria de los fallecidos y por la recuperación emocional de Cristina. Alumnos, profesores y familias se reunieron en un clima de silencio, lágrimas y fe compartida. El colegio ha decidido hacerse cargo de todos los gastos de la educación de Cristina hasta que finalice su etapa escolar en el centro, una decisión que ha sido recibida con gratitud y emoción por quienes siguen de cerca la historia. A Cristina le queda el cariño de sus abuelos, de sus tíos, de sus compañeros de clase y de una comunidad educativa que ha decidido caminar con ella. En este contexto, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, visitó la localidad y a las familias. Durante su presencia afirmó que en estos momentos nos hace falta fe para seguir caminando. Ahora mismo se necesita mucha ayuda y la diócesis está disponible para prestar toda la que sea necesaria. Es necesaria ayuda médica, pero también psicológica y espiritual, porque en estas situaciones hace falta sentir confianza y fe que nos ayude a ponernos en pie y seguir caminando, ha dicho. El Papa León XIV recupera 2 tradiciones que atañen a los arzobispos y refuerzan su comunión con el Papa y con toda la Iglesia, y que ha sido mantenida durante siglos: la bendición de los corderos de los que se extraerá la lana para los palios y la entrega de estos por el mismo Papa. En la fiesta de Santa Inés, el 21 de enero, en la capilla de Urbano VIII, se presentaron al Papa 2 corderos que fueron posteriormente bendecidos con motivo de la memoria litúrgica de Santa Inés, Virgen y Mártir, en la basílica homónima situada en la Vía Nomentana. La lana de estos corderos se utilizará para confeccionar los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos. El palio es una insignia litúrgica de honor y jurisdicción que llevan el Papa y los arzobispos metropolitanos en sus iglesias. Consiste en una estrecha banda tejida en lana blanca decorada con 6 cruces de seda negra. El rito de la bendición de los palios y su entrega a los arzobispos metropolitanos lo realizará el Santo Padre el 29 de junio en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El 12 de enero de 2015, Monseñor Guido Marini, entonces maestro de las celebraciones litúrgicas, como
comunicó que Francisco había determinado que ya no impondría personalmente el palio a los nuevos arzobispos en Roma el 29 de junio. En su lugar, el Papa bendeciría los ornamentos en la Basílica de San Pedro, pero la imposición física la realizarían los nuncios apostólicos en las diócesis de origen de cada arzobispo. Ahora León XIV vuelve a recuperar este rito simbólico como cabeza de la Iglesia. La semana pasada, la Casa de la Prefectura Pontificia anunció la decisión del Papa León XIV de celebrar la misa in Cena Domini del Jueves Santo, que este año caerá el 2 de abril en la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral del Obispo de Roma. En su primer Jueves Santo, el 28 de marzo de 2013, el Papa Francisco optó por celebrar la misa del Jueves Santo en la capilla de la cárcel de menores de Casal del Marmo, al norte de Roma. A partir de entonces, y durante los 12 años de su pontificado, dejó la celebración en la Basílica de San Juan de Letrán, siguiendo una línea pastoral que rompía con la práctica habitual de sus predecesores. Para Monseñor Giovanni Falvo, canónigo lateranense, camarlengo del capítulo catedralicio y prepósito de la Basílica, aquella decisión debe entenderse como un paréntesis. Así lo demuestra la decisión del Papa León XIV de recuperar esta tradición histórica. Con su decisión, el Papa León XIV retoma la tradición de la Iglesia en Roma, conforme a la praxis ininterrumpida del siglo pasado, sin que ello suponga una merma en la atención a los pobres. Existen innumerables ocasiones a lo largo del año, señala Monseñor Falvo, para subrayar la predilección del Señor y de la Iglesia por los pobres. En este sentido, considera la recuperación de esta tradición como una señal más de la voluntad del nuevo Papa, no solo de ser, sino de comportarse como obispo de Roma. El canónigo recuerda la profunda reforma del Triduo Sacro llevada a cabo por Pío XII en 1955, que entró en vigor al año siguiente con el objetivo de recuperar una mayor fidelidad histórica en las celebraciones. Desde entonces, la praxis del obispo de Roma, condicionada por no residir ya junto a su catedral, ha sido dividir las celebraciones entre las basílicas de San Juan de Letrán, Catedral de Roma y San Pedro, reservando a la primera la celebración vespertina del Jueves Santo, con el rito del lavatorio de los pies, tras la misa crismal celebrada por la mañana en la Basílica Vaticana. El Papa continuó este miércoles con el ciclo de catequesis sobre la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II sobre la Divina Revelación. En esta ocasión, León XIV hizo hincapié en el pasaje evangélico de Lucas. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños, para explicar que Dios se nos ha comunicado a sí mismo y al mismo tiempo nos ha manifestado nuestra verdadera identidad de hijos creados a imagen del Verbo. Ánimo a acercarse a Jesucristo sin miedo, pues Él es el lugar en el cual reconocemos la verdad de Dios Padre, mientras nos descubrimos conocidos por Él como hijos en el Hijo, llamados al mismo destino de vida plena. Y explicó que para conocer a Dios en Cristo debemos acoger su humanidad integral. La verdad de Dios no se revela plenamente cuando se le quita algo a lo humano, así como la integridad de la humanidad de Jesús no disminuye la plenitud del don divino. Es la humanidad integral de Jesús la que nos revela la verdad del Padre. Juan 1:18. Lo que nos salva y nos convoca no son solo la muerte y la resurrección de Jesús, sino su persona misma. El Señor que se encarna, nace, sana, enseña, sufre, muere, resucita y permanece entre nosotros, dijo el Papa. Concluyó expresando que, siguiendo hasta el final el camino de Jesús, llegamos a la certeza de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Si Dios está con nosotros, escribe San Pablo, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? Romanos 8:31-32. Gracias a Jesús, el cristiano conoce a Dios Padre y se abandona a Él con confianza. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.